En un anomaloscopio caracterizamos a un sujeto por cómo resuelve una tarea de igualación de colores. Tenemos un color de referencia que hemos representado aquí en el diagrama cromático con un punto amarillo y dos colores que vamos a llamar primarios, uno verde que hemos representado aquí y otro rojo que hemos representado aquí. Los tres colores, los dos primarios y el color de referencia, pertenecen a una recta de confusión de uno de los tres tipos de dicrómatas, en particular a un protanope. Eso quiere decir que cualquier mezcla de estos dos primarios debería igualar el color de referencia si le permitimos al sujeto protanope que cambie la luminancia de este último. Sin embargo, para un sujeto normal solamente hay un sitio, una proporción de los primarios P1 y P2 que estamos modificando con esta reglilla, en la que se puede producir una igualación total. Por ejemplo, si permitimos a un sujeto normal que intente la igualación, encontraremos que en primer lugar puede acercarse al tono de la referencia. Y si manipula la luminancia de esta, puede igualar la luminosidad, notar que hay una diferencia de tono. Por ejemplo, este color se ve ligeramente más verdoso. El sujeto normal pondría un poco más de verde. Cuando la igualación es un poco mejor, el sujeto puede percibir que todavía hay diferencias de luminosidad. Le dejamos que las corrija y llegaría un momento en el que el sujeto normal diría que los dos colores están igualados. Si en ese momento le enseñamos la igualación a un sujeto con protanope, el sujeto protanope percibirá algo que, si admitimos que el sujeto es un sujeto de sustitución, es decir, que los conos que le quedan realmente son como los del sujeto normal, pues algo que básicamente también es una igualación perfecta. ¿Cuál es la diferencia entre el sujeto normal y el sujeto protanope? Pues la diferencia está en que si al sujeto protanope ahora le pedimos que realice la misma igualación fijando uno de los primarios y permitiéndole que toque solamente la luminancia de la referencia, el sujeto protanope debería ser capaz de encontrar una igualación perfecta, mientras que el sujeto normal nos está diciendo que esos dos colores son diferentes por tono. Uno es verdoso y otro es amarillento. Si permitimos que el sujeto normal intente la igualación, como estamos viendo, el sujeto normal está percibiendo el verde mucho más luminoso que la referencia amarilla. Luego aumentaría la luminancia y llegaría un momento en que tendría una igualación perfecta. Si le pedimos al sujeto protanope que realice la igualación con el otro primario, los dos colores los verá del mismo tono. En este caso está viendo el rojo mucho más oscuro que la referencia, pero por tanto, simplemente haciendo que la referencia tenga menos luz, llegará un momento en el que consiga una igualación prácticamente perfecta. Aquí. Cosa que el sujeto normal jamás conseguiría simplemente moviendo la luminancia. Para intentar determinar si el sujeto es protán, deután o tritán, lo único que tenemos que hacer es elegir esta recta, la recta que contiene a los dos primarios y a la referencia, a lo largo de una recta de confusión de cada uno de sus tipos de dicrómatas. Vamos a repetir el experimento de igualación de antes, pero representando los resultados ahora en unos ejes diferentes. En este eje, P1, representaremos la proporción de los dos primarios que estamos haciendo intervenir en esta mezcla. 0 indicará que estamos poniendo exclusivamente primario 2 y nada de primario 1, y 1 que estamos poniendo todo primario 1 y nada primario 2. En el otro eje estamos representando la luminancia de la referencia en una escala arbitraria. A nuestro paciente protanope primero le proponemos que haga la igualación con el primario 1 y, como hemos visto antes, lo que tenemos que hacer es ahora mismo bajar un poco la luminancia de la referencia hasta igualar la apariencia de la mezcla
primario 1 y primario 2. Una vez el sujeto ha conseguido igualar los dos estímulos, le pedimos que marque igual y eso nos marcará la cantidad de luz de la referencia que ha necesitado para igualar la proporción que le hemos propuesto de primarios rojo-verde. Ahora le proponemos que haga la igualación con el otro primario. Lo que tendrá que hacer es oscurecer mucho más. No tanto, me he pasado. Más o menos por esa zona. Y de nuevo le pedimos que marque igual. Como vemos, aquí he necesitado mucho menos referencia amarilla que la que necesitaba para igualar el primario verde. Esta recta uniría todos los casos en los que con cierta proporción de primarios rojo-verde el paciente protanope sería capaz de igualar la referencia amarilla con una cierta luminancia. Para un sujeto normal, solamente habría una región de igualación, un punto. Aproximadamente por ahí. Si en vez de un sujeto dicrómata realizáramos la misma medida con un sujeto anómalo, lo que encontraríamos es que en vez de ser capaz de igualar en todo el rango de proporciones de los primarios, el sujeto anómalo sería capaz de igualar en una zona particular del rango. Esa zona particular del rango puede incluir o no la región donde igualarían los sujetos normales y puede ser más o menos extensa. La extensión y la posición de la región donde los sujetos anómalos igualan sirve para caracterizar el tipo y el grado de anomalía. Todo el análisis que hemos realizado ha sido a partir de un anomaloscopio con una ecuación que permite detectar defectos Protan. Los dos primarios y el estímulo de referencia están sobre una recta de confusión Protan. Como ejercicio os propongo las tareas siguientes. Hemos visto cómo se comporta un protanope frente a esta tarea. La recta explora la zona donde el protanope no tiene discriminación y por tanto el protanope es capaz de igualar la referencia usando solo el primario 1 o usando solamente el primario 2. Lo único que teníamos que conseguir era que ajustara la luminancia. Bien, ¿qué pasaría si con esta recta intentamos medir lo que hace un deuteranope? Detectaríamos que tiene un defecto de visión de color, lo confundiríamos con el protanope, pasaría como un sujeto normal. Fijaos que el deuteranope tiene una apariencia de color que es bastante semejante a la que tiene el protanope. Son sujetos con percepciones visuales bastante próximas. En el caso del tritanope supongo que esta pregunta tendrá una respuesta más inmediata porque, como veis, las percepciones del tritanope son muy diferentes de las del protanope. Entonces aquí es bastante probable que no tengamos un falso positivo. Es bastante probable que esta ecuación no nos diga que un tritanope realmente es un protanope. Pero de todas maneras, explorad la situación. Cuando ya tengáis claro las capacidades de diagnóstico que tiene la recta de confusión Protan, si además de detectar sujetos Protan da falsos positivos o no a deuteranopes o tritanopes, repetid el análisis con las otras rectas de confusión. Una recta de confusión deutan y una recta de confusión tritán. Las simulaciones que estamos realizando están muy bien, son ilustrativas, son intuitivas también, pero al final son simulaciones y como tales tienen dos tipos de limitaciones. Una, el modelo que estamos utilizando para simular la visión de color de los dicrómatas, que es el modelo del par correspondiente aplicado al modelo de visión de Guth. Y la otra es que, como no tenéis un dispositivo calibrado colorimétricamente,
la apariencia que tienen estos colores no es realmente la que deberían tener según el modelo que estamos usando para predecir. Entonces, sería útil que intentases utilizar este dispositivo para medir un sujeto que de verdad tenga un defecto de visión de color y ver qué pasa. Al menos de las dos fuentes de error que hemos citado antes, aquí solamente tendríamos la del calibrado del monitor. Bien, si no encontráis un sujeto con visión de color variante, podéis simularla con un filtro de color, azul o rojo, un filtro transparente. En este caso, lo que necesitaríamos es determinar la región de proporciones de los primarios en las que el paciente es capaz de igualar la referencia con alguna luminancia de la misma. Lo que debería hacer el clínico es proponerle al paciente distintas proporciones de primarios, explorando todo el rango de manera razonable, y para cada una de las proporciones dejar que el paciente manipule la luminancia de la referencia y decida si consigue igualarlos completamente o si los ve diferentes por mucho que haga. Si los ves diferentes, debe marcar diferente; si los ves iguales, debe marcar igual. Para tener un poco más de precisión en esta búsqueda, sobre todo si vais a tener que implementar algún método psicofísico de medida, es conveniente poder elegir la proporción de los primarios con bastante más precisión de la que proporciona la regleta. En ese caso podéis activar el control numérico, que os permitirá introducir numéricamente la proporción que queréis de los primarios. Por ejemplo, podemos indicarle que utilice el primario 2, hacer que el observador intente igualar, que nos diga que no lo consigue, y a partir de aquí ir explorando el rango, volver a permitir que el observador iguale, ver que no consigue, seguir explorando el rango, y así hasta que el observador nos diga en algún momento que sí que es capaz de igualar. Como veis, se van utilizando símbolos diferentes para cada una de las dos situaciones. Cuando el observador no puede igualar, marcamos la proporción que ya hemos utilizado en rojo. Sabemos que esa proporción en principio no deberíamos utilizarla otra vez. Cuando el paciente iguala, marcamos esa proporción en azul y representamos el punto en el que tenemos como coordenada X la proporción de los primarios y como coordenada Y la luminancia de la referencia que ha puesto el paciente. Seguiríamos con la exploración y mientras el paciente diga que ve los objetos iguales, nos irá marcando aquí como igual, y en el momento en que lleguemos a una proporción en el que el paciente dice que es incapaz de igualar, por mucho que haga, podríamos terminar la medida. Sabríamos que el intervalo de igualación de nuestro paciente iría al menos de aquí hasta aquí. Ahora todo depende de cuánta precisión queráis a la hora de determinar los límites de ese intervalo. Podemos explorar con un poco más de cuidado la región que va entre este no he podido igualar y este sí he podido igualar, para ver cómo de extensa sería la región de igualación del paciente, y hacer lo mismo con el otro lado. Lo que tenéis que pensar es qué tipo de estrategias pueden utilizarse para que la búsqueda de un intervalo de igualación que puede estar en cualquier sitio de este rango sea lo más eficiente posible.